Buenas noches a todos, buenas noches, Víctor. Bueno, vamos a iniciar con esta sesión de revisión del mercado para, pues yo creo que el dato de hoy, ¿no? Fue el más relevante, la decisión de política monetaria de Estados Unidos, porque de cierta manera, pues como lo hemos venido viendo en las últimas semanas, pues hemos tenido los índices bastante estirados y de cierta manera, pues causa incertidumbre el verlos así, con este estiramiento, por decirlo así, por una posible sobrevaloración. Ya hemos visto, ahorita podemos checar darle una revisada a la parte de los múltiplos que están cotizando ahorita el SP 500 y pues hacer algún tipo de proyección. O sea, creo que la parte del dato económico, revisándolo en la página de la Fed, ayer como les comentaba en el pequeño video que les hice, pues existía cierta volatilidad, pudiera existir cierta volatilidad si la proyección que marcaba la decisión de política monetaria de hoy no iba en acuerdo a lo que ya se había descontado. Lo que se había descontado ya por parte de los inversionistas es que de 4.5 quedaba en 4.25 y fue lo que quedó, ¿no? Eso creo que ya estaba totalmente amarrado, la bajada de tipos de interés de 25 puntos base, pero la parte interesante era qué tanto cambiaba la proyección de lo que se tenía en junio a lo que se iba a tener en esta junta de agosto, porque cada junta tiene distintas proyecciones, por ejemplo, no todas son iguales. La última similar donde se dan proyecciones económicas se dio en junio. Esto lo podemos ver desde la página de la Reserva Federal. Entonces, ¿qué tanto podría cambiar a lo que se había planteado, a lo que había descontado el mercado en relación a lo que iba a plantear la proyección económica en agosto, ¿no? En esta fecha de hoy, perdón, de septiembre, que es la parte de agosto, obviamente. Entonces, la proyección que nosotros tenemos aquí, si se fijan en el video anterior que les había, ese pequeño video que les había hecho, pues bueno, vemos que la parte interesante es esto, podríamos empezar a leer esto. Me voy a ir al de hoy, al de septiembre 17, me voy a ir a donde vemos que perdón, aquí estoy equivocado con dije agosto, pero es la parte de septiembre. Bueno, aquí vemos que esto es el dato interesante. La parte de la tasa de interés ya mucho se descuenta, el mercado se adelanta y estaba proyectado que venían 3 bajadas de tipos de interés en lo que iba del año. Entonces, cualquier cambio que hubiera en relación a las 3 bajadas de tipos de interés que ya el mercado había descontado, pues obviamente ahí era donde se podría acelerar el movimiento, ¿no? En caso de alguna bajada de tipos de interés de 50 puntos base, pues obviamente las bolsas podrían repuntar un poco más y el dólar caer muchísimo más, estar de por sí ya está cayendo, pues bueno, debilitarse todavía más. O también en caso de que los miembros, hay 19 miembros de parte del FOMC, bueno, que votaran y que no estuvieran de acuerdo, la gran mayoría en alguna proyección de que existieran 3 bajadas de tipos de interés en el año, pues bueno, también podría haber cierta volatilidad y los índices caer y el dólar repuntar. Entonces, ¿por qué? Porque la bajada de tipos para esta de 25 puntos base pues ya estaba cantada y realmente ya no iba a haber tanta volatilidad. Hubo volatilidad en la rueda de prensa, en primera instancia el mercado lo tomó bien, la bajada de tipos de interés, después ya regresó o cayó y regresó a niveles normales anteriores a la bajada de tipos. Y respecto a las proyecciones económicas, todo esto se los cuento porque pues realmente esto es lo que vale la pena saber, ¿no? O sea, para tener cierta certidumbre de seguir invirtiendo en la renta variable de Estados Unidos. Aquí lo que se tenía proyectado para junio, la proyección que se había hecho en junio, la tenía como un crecimiento para el 2025 de 1.4 y de 1.6 para Estados Unidos. Y en la de hoy se cambia, o sea, hay un crecimiento mayor del 1.6 y del 1.8. Para 2027 se proyectaba 1.8 y cambió para esta proyección económica al 1.9. Entonces, hay una mejora en la proyección económica para Estados Unidos en relación lo que se tenía descontando ya, o sea, la proyección que se había marcado en junio. Ahora, la parte del desempleo también, del 4.5 para 2025 quedó en el 4.5, para el 2026 del 4.5 baja al 4.4, del 4.4 que se esperaba en el 2026 baja al 4.3. Entonces, esto también, pues de cierta manera, hay algo interesante como una mejora en la parte del desempleo. La parte de la inflación del 3.0 que se esperaba que terminara el año, queda en el 3.0. Aquí hay un pequeño aumento del 2.4.
Se espera que para el 2026 la inflación esté en el 2.6, o sea, todavía lejos de lo que se espera, que es el 2% de la inflación real o la inflación normal, en teoría, que tendría que tener, o el objetivo de la Fed más bien, y para el 2027 no hay cambios del 2.1 al 2.1. Entonces, de cierta manera, los datos, algunos fueron mejor de lo que se esperaba y otros no tanto, como la parte de la inflación, que es la parte central en el tema de la Fed, ¿no? En la parte de la inflación y obviamente el desempleo. Esto, esto es lo que nos dice. Ahora, hay otro dato súper interesante, que este era uno de los relevantes donde el mercado se podía mover. Hay 19 miembros de la Fed, aquí hay uno que votó que para el 2025 debería estar por abajo del 3%. Seguramente fue el que acaba de poner Donald Trump. Ahora, esto era lo que se tenía. Si nos vamos para acá, esta era la proyección anterior que se había marcado en junio, donde la gran mayoría pensaba que podía, o estaba más dividido, ¿no? Entre muchos miembros votaban porque no se bajara y otros tantos, la mayoría que estuviera entre el 3.75 y el 4 aproximadamente, o sea, no había una diferencia tan alta como la de ahora, ¿no? Que ahora sí la gran mayoría está por abajo del 4 y si se hace un promedio entre los miembros y el porcentaje por el cual ellos votan, pues nos marca de cierta manera que hay un promedio, como lo dijo Jerome Powell, del 3.6. Entonces, muy cercano a lo que se esperaba dentro de el FeedWatch de la Fed, que es como el futuro, las proyecciones futuras que descuenta el mercado. Ahorita no ha cambiado mucho, sigue estando que hay un recorte en octubre y hay otro recorte en diciembre. Entonces, para que llegue a esa proyección que ya había descontado el mercado de 3 recortes de tasas de interés. Sí hubo una pequeña contracción, o sea, por decirlo así, para la parte del 2026, pero respecto al 2025, pues quedó como conforme se venía midiendo, ¿no? Ahora, si nos vamos a la parte de evaluación de los índices accionarios, que yo creo que es la parte que más nos interesa, pero que obviamente esa evaluación la podemos hacer conforme a esto, a estas proyecciones también, porque el mercado lo descuenta, para ver si esta tendencia alcista puede continuar, para ver si algún retroceso lo podemos aprovechar. Pues bueno, en relación a los múltiplos, ya hemos visto, ¿no? El ratio, los múltiplos P, o sea, podemos checarlo aquí de manera muy rápida. Podemos checarlo. Miren, el Nasdaq se encuentra en sobrevalorado en los últimos 5 años y caro en relación a los últimos 20 años. El Dow Jones está en un nivel justo de los últimos 5 años y sobrevalorado de los últimos 10 años y de los últimos 20 años caro, obviamente porque antes no se tenía esa evaluación, esos múltiplos tan altos como los tenemos el día de hoy. Y el SP500 aquí lo tenemos que está sobrevalorado de los últimos 5 años y caro en relación a los últimos 10 y 20 años. Entonces, pues esto de cierta manera da algo de incertidumbre, ¿no? Ver los múltiplos tan altos. También ver la parte el indicador Buffett, donde están totalmente descorrelacionado el crecimiento de la bolsa, en la cotización de la bolsa en relación al PIB de Estados Unidos, es totalmente distinto, es abismal la diferencia del 200% y ahí en teoría se encontraría muy cara la bolsa, pero acuérdense lo que hemos platicado, que hay una cosa que se llama masa monetaria y la masa monetaria global sigue incrementando y la masa monetaria en Estados Unidos pues también sigue incrementando, está en el punto más alto, el M2, que esto es liquidez y cuando hay liquidez hay dinero para el oro, para el Bitcoin y para la bolsa, o sea, hay dinero para comprar todos estos tipos de activos, hasta que no haya una caída en la parte de la liquidez que hemos visto también en los repos, ya les había mostrado el gráfico que ahí sí ya se está vaciando un poquito la gasolina porque está la liquidez ya en el sistema, pero mientras no haya un cambio en esta parte, pues va a ser difícil que las bolsas corrijan y todo eso. Entonces, aquí lo interesante sería saber, o sea, dentro de los mercados, dentro del mercado, o sea, dentro de la bolsa del SP500, sí vemos que hay un estiramiento bastante alto. Entonces, entrar en compras, pues se complica un poquito, ¿no? O sea, da cierta incertidumbre. Pero yo sigo en la misma. Creo que si viene una corrección, pudiera ser súper interesante poderla aprovechar, porque la economía de Estados Unidos se está comportando bien, porque se van a bajar las tasas de interés y eso es liquidez y entre más se bajen, pues más liquidez va a haber.
Claro que el mercado empieza a descontarlo, pero por eso tenemos que ser precavidos y no estar sobreapalancados los que utilizamos opciones, o tener un stop loss dinámico que pudiera permitirnos no perder ganancias de todo este estiramiento que hemos tenido. Pero creo que de cierta manera, o sea, de manera general, todos estos datos que nos están dando, tanto los recortes de tasas de interés que son inminentes para el 2025, tanto el crecimiento económico de Estados Unidos, que en teoría no se desacelera la economía y que la parte del desempleo sí va incrementándose el desempleo, pero sigue en pleno empleo en teoría, o sea, está en el 4.5, mucho mejor que otras economías, hacen ver que pues la bolsa tiende a subir y que puede seguir subiendo, ¿no? Entonces, corregir, obviamente, esto no quiere decir que no pueda caer un 4, 5%, un 6%. Esto es muy normal, o sea, dentro de una tendencia alcista, ya hemos visto que hay correcciones, o sea, esta corrección de cuánto fue, del 7%, 6%. Esta correcciones normales, ¿de cuánto fue? Bueno, esta fue un poquito más amplia, ¿no? Fue del 7%, no, 7%, 8%. ¿Cuánto fue la corrección de aquí? Esto fue el día de los aranceles, obviamente, no lo vamos a poder comparar con lo que está sucediendo ahorita. Pero vemos que las correcciones normales dentro de un panorama normal dentro de la bolsa pueden llegar a ser hasta el 10%. Incluso en agosto del año pasado, no sé si fue septiembre, agosto, no recuerdo, que fue el lunes negro que se hizo. No, es que estoy en un gráfico desde hace mucho tiempo. Fue aquí más o menos, ¿no? Cuando el carry trade en Japón debe de haber sido, yo creo que esta caída, sí, más o menos debe de haber sido esta. Bueno, hubo una caída del 5%, aquí hubo una caída fue una caída de 7% aproximadamente. Entonces son caídas que debemos de aprovechar porque el mercado pinta verde. Entonces, en teoría, una proyección interesante pudiera ser que viniera a buscar acercarse algo a la media móvil de 200 periodos y una corrección de 6%, 7%, y ahí incluso si todo pinta bien y si no hay algún cambio drástico en lo que estemos viendo y en los datos futuros que nos pueda presentar, obviamente el calendario económico, porque todas las semanas hay datos, la siguiente semana hay PMI, hay tasas de desempleo, hay tasas de inflación, etcétera, etcétera. Entonces, mientras todo vaya de acuerdo a las proyecciones, por eso es tan importante checar el calendario económico y ver qué es lo que está pasando en nuestras inversiones. Mientras no haya ningún cambio en eso, pues cualquier corrección de un 4, 5, 6%, la verdad es que pudiera ser bastante interesante como para buscar un movimiento alcista, una continuación alcista, porque en algún momento esto tiene que parar. Y entre más lejano el movimiento, pues más posible la corrección. Y es ahí donde entra la parte de las opciones financieras, ¿no? Para empezar, la parte incluso de los movimientos de corto plazo con activos o con instrumentos como los contratos por diferencia que te permiten hacerlo, pero también la parte de las opciones financieras en posiciones neutrales. Ahorita para mí es súper interesante seguir poniendo posiciones neutrales con un sesgo un poquito más amplio hacia una caída que a una posible subida más fuerte. O sea, con ese tipo de proyección lo estoy trabajando. O sea, si el precio está aquí, pues a lo mejor poner posiciones neutrales con Iron Condors, no sé, en un nivel donde el precio pudiera establecerse, a lo mejor con una corrección, darle un poquito más de plazo a una corrección que a un siguiente movimiento fuerte en el impulso alcista pudiera ser algo interesante por trabajar. La verdad es que la compra del instrumento tal cual se complica un poquito porque estamos en un punto estirado y no sabemos si sea el momento de corregir o si sigue el movimiento alcista, ¿no? Entonces, lo que queremos es nunca ver números rojos en la cuenta y es un poquito más complicado que tener una gestión de inversión en la compra de algún activo ahorita que cuando están abajo, ¿no? El momento ideal es cuando están abajo con buenas fundamentales. Entonces, ahí es donde se abre el panorama para movimientos especulativos de corto plazo o incluso a modo de swing trading en opciones financieras, no en movimientos neutrales. Mientras no tenga una corrección el índice, pues la verdad es que yo voy a seguir así en este tipo de movimientos. Si viene a buscar una corrección y si todos los datos siguen intactos a las proyecciones que se esperan,
una corrección del 5%, 6% sería prácticamente fabulosa de aprovechar para venir a buscar instrumentos como este, como índices sin apalancamiento, pero también acuérdense que existen los índices apalancados y estos se aprovechan bastante bien en correcciones, porque si viene a buscar una corrección este índice de un 5%, para este índice significaría una corrección, o para este ETF más bien, significaría una corrección del 15%. Y si la proyección no cambia, quiere decir que el ETF o el SP500 pudiera terminar en máximo, seguir haciendo máximos durante el año y estar por arriba de los 6,700 puntos, incluso, ¿no? Entonces, eso podría significar un aumento en tu inversión en lo que resta del año, a lo mejor de un incluso 20%. O sea, eso a través de estos instrumentos que tienen ese beneficio, ¿no? De estar apalancados. Obviamente corremos el riesgo de que si hay una corrección también nos pegue más, pero creo que si viene una corrección interesante, poder meter algo de especulación en instrumentos de este tipo pudiera ser interesante desde mi punto de vista. Ahora, en relación a las empresas, bueno, las empresas, ¿cómo están? ¿Estarán dentro de una burbuja? ¿Sus múltiplos están altos? Porque una cosa es el múltiplo del SP500 y otra el múltiplo de las empresas. Me voy a meter a esta página de TIKR para analizar las empresas, las 7 magníficas que realmente son las que están levantando al índice. Y si nos fijamos en este factor nada más, en el múltiplo PER, en el PE, le voy a dar aquí en valoración, vemos que el EPS, el PE, acuérdense qué significa esto, el precio de la acción entre beneficio por acción. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Obviamente ya sabemos cuál es el precio de la acción. ¿Cuál es la fórmula del EPS, del beneficio por acción? Acuérdense que es la utilidad neta entre el número de acciones en circulación. A cuánto le corresponde a cada acción de utilidad neta de la empresa, de los beneficios de la empresa. Si ese factor le ponemos la división o sea, el factor del precio y lo dividimos entre EPS, pues, bueno, nos va a dar un múltiplo. Y entre más alto el múltiplo, más caro. Entre más bajo el múltiplo, más barato. Entonces, ¿cuál fue el múltiplo más alto para Nvidia? Pues bueno, fue en el 2023. Pero si nos vamos en relación a esto, a cuando la masa monetaria en Estados Unidos incrementó tanto después de pandemia para esas políticas expansivas que hubo en pandemia, bueno, ahí los múltiplos de las empresas cotizaron caros. Ahí las empresas, si nos vamos a las 7 magníficas, casi todas tuvieron una corrección para ese tiempo, aquí en el 2022, que fue este ciclo, fue este movimiento alcista que no lo tenemos tan alto. Bueno, ahorita Google sí, la verdad es que Google se fue para arriba después de las noticias y ese tipo de conflictos que tenía que, bueno, daba cierta incertidumbre, ¿no? Y cuando le dieron la resolución a favor de Google, pues se fue para arriba. Pero este ciclo me refiero, después de pandemia, este ciclo ultra expansivo en tasas de interés, tasas casi nulas y aparte el M2 aumentando, hizo que muchas empresas se fueran a múltiplos muy altos. Y si comparamos los beneficios de la empresa en relación al precio de la acción, ahorita vamos a checar las 7 a ver cómo se encuentran, pues todavía no llegamos a esos múltiplos tan altos. Entonces, ver todavía el índice a múltiplos generales, pues sí está caro, pero si lo vemos de manera independiente, cada empresa de las 7 magníficas, que son las que están llevando de la mano al índice a tener esas valorizaciones, que se está concentrando mucho el índice en la composición en este tipo de empresas, pues bueno, vemos, por ejemplo, que Nvidia está en 48,49 y la media es 81. Cuando vino ese ciclo restrictivo y cayeron las empresas, el múltiplo de Nvidia estaba más o menos en 90, o sea, todavía le cuelga Nvidia. ¿Por qué? Porque también sus ingresos han aumentado. Esto quiere decir que los ingresos en teoría aumentan más que el precio de la acción. Si nos vamos a otra de las 7 magníficas y colocamos a Google aquí en valoración, vamos a encontrar que estamos aquí, vean el múltiplo, cómo se disparó en estos días por todo este movimiento que tuvo dentro. Este movimiento es disparar y encarecer el múltiplo. Este movimiento es esto. Pero si nos vamos al múltiplo general,
vemos que el múltiplo estaba totalmente disparado cuando vino la corrección fuerte después de pandemia y el ciclo expansivo, cuando empezó el ciclo restrictivo. Entonces todavía le cuelga el múltiplo. Si lo analizamos entre caro y barato, que está, y muy caro cuando cayó después de la pandemia, pues bueno, todavía le cuelga. O sea, todavía le cuelga, todas las empresas no están, estas empresas que estamos analizando, estas dos no están sobrevaloradas, no están infladas, por decirlo así. El último es 26 y la media es 25. Obviamente aquí, cuando estaba aquí en mayo, que a varios les tocó en los entrenamientos hablar de Google, pues bueno, aquí era un momento interesante, era un momento súper interesante. Los entrenamientos, por ejemplo, todavía de Durango, de Puebla, todavía en Puebla nos tocó un múltiplo bastante bajo, que les comentaba que estaba bastante interesante la proyección, porque la encontrábamos aquí. O sea, vean esto, imagínense el ETF de Google, ha aumentado un 61% esto. Si nos vamos al ETF de Google, el apalancado, ¿cuál es? El de GGLL. Ahí les compartí varios movimientos con el GGLL. Bueno, esta cosa, haberla aprovechado hubiera sido interesantísimo, un 133%. Y para eso están esos ETFs, ¿no? O sea, para aprovechar las caídas de estas empresas sólidas y no encontrar las caras. Entonces, en relación al múltiplo, pues bueno, le falta. Compraría ahorita, pues la verdad es que no, pues esto puede seguir subiendo, subiendo, subiendo y nos perdemos de la subida. Pero no compraría, mejor yo seguiría buscando posiciones neutrales en opciones financieras y tratar de que venga una corrección para aprovechar de nuevo la corrección, que el múltiplo baje y que siga el incremento en su valorización, ¿no? En la parte de la acción. ¿Cuál otra? ¿Qué otro de las siete magníficas tenemos? Bueno, tenemos otra Meta. A ver, vamos a revisar a Meta. Vamos a ver si está inflada esta empresa en valoración. Solamente estamos basándonos en este múltiplo. No estoy analizando no estoy dando un análisis técnico, solamente la valorización. Lo encontramos en 28, la media es 25. Estaba por arriba cuando vino el punto más alto después de esa inflación tan alta y aquí vemos cómo corrige el múltiplo también por la caída de la acción y también tuvo ahí unos temas Meta en alguna parte de sus ingresos, pero bueno, está en una media, está muy cerca de la media, el máximo ha sido 39 de los últimos 5 años y el mínimo 8, que fue este momento de aquí, ¿no? Pero, y repito, esta caída fue mucho debido a la parte de las altas tasas de interés y fue el ciclo restrictivo y empezó un nuevo ciclo en teoría no tan restrictivo porque de todos modos no había bajada de tipos de interés, no le podemos decir así, pero por eso la parte de los ciclos es tan interesante porque te ayuda a encontrar mejores múltiplos, ¿no? Esas caídas son las que debemos de aprovechar. Entonces, el múltiplo, la parte de Meta, pues ahí está, en el gráfico Meta, ¿cómo se encuentra? Meta se encuentra, bueno, no ha hecho máximos, acaba de hacer, hablo de los últimos días, pues está aquí en esta zona, voy a quitar este nivel, yo lo puse porque puse un Iron Condor hace algunas sesiones, pero sin analizarlo hacia profundidad, pues bueno, se encuentra en este nivel, cualquier corrección, por ejemplo, de Meta a niveles de 719, a niveles de 670, pudiera ser interesante buscar toda esta zona de volumen de negociación, como para poner desde lo que me gusta poner a mí como un put spread aquí, pudiera ser interesante, o sea, cada quien con su gestión, ¿no? Pero pues también vemos que Meta no se encuentra en una zona tan alta como la del 2021. Ahorita solamente quiero comparar 2021 con la actualidad, porque si vemos en el 2021 fue cuando vinieron las caídas tan fuertes en el mercado y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Esas caídas tan fuertes para aprovechar correcciones e irnos. Entonces, en relación a esta empresa, pues tampoco es que se encuentre tan cara. Si vemos la parte de, ¿cuál otra? ¿Cuál me falta? Amazon es otra de las siete magníficas. Amazon, ¿en qué valoración se encontrará? A ver, vamos para acá. Solamente estoy evaluando con el múltiplo al actual, ¿no? A los últimos 12 meses. Hay que ver también respecto a las previsiones que ellos tienen de ingresos y de beneficios por acción. Hay que ver también el múltiplo futuro. Sería súper interesante. La siguiente semana podemos analizarlo de esa manera. Amazon 35, media 56, pues le falta también para llegar a múltiplos
caros como lo hemos visto en los últimos 5 años, ¿no? Que estaba mucho más alta aquí en los múltiplos del 2021 que actualmente. ¿Cuál es otra empresa de las siete magníficas? Tesla es otra, se me estaba pasando Tesla. Tesla también, si nos vamos al múltiplo, vemos que eliminando este factor de aquí, que fue cuando se disparó muchísimo, es que esto es ilógico, 1500 en múltiplo, imagínense, o sea, en teoría 1500 años en recuperar tu inversión. Bueno, si nos vamos ya a múltiplos más centrados, pues se encuentra un poquito arriba en 256. Esta media la pone en 266, pero tomando en consideración todo esto, obviamente la proyección para Tesla pues es interesante, ¿no? De hecho, hoy vi una noticia donde parecía que venían cosas bastante interesantes, bastante buenas. Últimamente con la recompra que hizo Elon Musk de acciones, pues se fue también para arriba. Y bueno, hoy se encuentra en un múltiplo si no tomamos la media, si la metemos respecto al sector, pues está alto, ¿no? Pero obviamente se maneja Tesla de manera distinta y, eh, y sí está alta, no está tan alta en relación a lo que llegó a cotizar cuando en el gráfico estaba en este nivel de aquí. En el 2021, solo para darme a entender, no está tan alto como cuando cotizó en estos niveles después de la pandemia, que vino la inyección de liquidez. Cayó y ahorita está por arriba, pero no cotiza tan alto, curiosamente. Así que vamos a revisar cuál me falta de las siete magníficas. Es Tesla, Amazon, Google, Meta, Nvidia, Microsoft. Ya revisé todas, ¿no? ¿O cuál me falta? ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? Creo que ya revisé. Amazon. Amazon, ya la revisé. Creo que ya revisé todas, ¿no? Bueno, si me falta alguna, me dicen. Iba a revisar una página, pero creo que no, ya. Ok, bueno, entonces, en conclusión, vemos que sí, que obviamente los múltiplos del SP 500 están en sobrevaloración. Si vemos de manera independiente las empresas, pues vemos que no es así. No, todavía le cuelgo un poquito como para aprovechar definitivamente correcciones y si el mercado quiere subir porque hay liquidez, y si el M2 está aumentando, y si la Reserva Federal va a seguir bajando tipos de interés y hay más liquidez dentro del sistema, pues bueno, hay que seguirle con movimientos alcistas, pero con cautela. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, aprovechar una corrección para entrar en un movimiento alcista sería lo ideal. Actualmente hay muchas empresas, por ejemplo Google, que no hay duda, o sea, puede seguir subiendo, no sabemos cuándo vaya a parar, pero pues este gap, este movimiento tan alcista, pues de cierta manera te da incertidumbre, ¿no? Entonces, por eso yo esperaría ciertas correcciones interesantes como para venir a buscar movimientos apalancados con instrumentos apalancados, porque creo que septiembre es el mes más malo para el S&P 500, pero no ha sido malo este año y la parte de octubre y de noviembre, que son meses verdes totalmente, se pudieran aprovechar, ¿no? El famoso rally navideño. Una corrección en acciones, a lo mejor de 10, 15%, no sé, porque eso te lo puede dar en cuestión de sesiones, pudiera ser interesante como para venir a, pues a buscar, ¿no? El siguiente movimiento alcista. Esto es como mi punto de vista. Así que también la parte del oro se encuentra aquí, en esta zona que ya habíamos marcado. Ayer estábamos hablando en la parte de las opciones, si se acuerdan, que había una cantidad muy fuerte de posiciones put, si se acuerdan de eso, no la ha podido superar, no la ha podido superar y sí llegó al nivel que teníamos marcado. ¿Cuándo nos vimos? Nos vimos el martes, ¿verdad? Sí, el martes en la mañana, que fue más o menos estos niveles de aquí. Ah, bueno, pues es que fue ayer. Y sí volvió a llegar, miren, hoy volvió a llegar, pero la verdad es que no me dio tiempo, ni siquiera no estaba viendo el oro, pero y había cierta incertidumbre porque estaba en plena rueda de prensa Jerome Powell. Entonces, pero no ha podido reventar este nivel donde vimos que ahí se había en el flujo de órdenes había puesto una posición que les había comentado que en teoría iba a ser complicado de traspasar, y la gama también ahí nos marcaba algo y no lo ha hecho. Entonces, esto en los futuros, si nos vamos al ETF,
al ETF del oro, era este nivel de aquí. Obviamente estaba viendo la parte de los futuros, pero bueno, habíamos hecho la relación. En los 340 era el nivel donde había entrado una orden interesante el día de ayer y que no pudo reventar. Entonces, el oro también, pues está sumamente interesante y en teoría va a seguir aumentando por esa demanda de los bancos centrales que cada vez menos quieren menos las monedas fiat y se van por activos de este tipo. Pero, pues bueno, es que es complicado ver un activo así y que te den muchas ganas de entrar, ¿no? Y que puede seguir subiendo, sí, 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 puede seguir haciéndolo, pero la parte interesante, repito, de las opciones financieras es que te quita esa sensación de que se te puede ir y ese miedo de que puede caer cuando entres. Por eso, posiciones neutrales de corto plazo que puedas ir administrando, haciendo rolls y todo eso. Por eso creo que las opciones, desde mi punto de vista, son uno de los instrumentos, sí, son los más complejos que pudieran existir, o de los más complejos, pero son súper poderosos, ¿no? Porque te permite ganar en posiciones así, teniendo una sensación de poner algo aquí y algo acá, o sea, no, o sea, creo que es un instrumento súper interesante. Mientras buscas la corrección, generas primas como vendedor de contratos y cuando venga la corrección te vas con todo hacia arriba, ¿no? Ese es como mi punto de vista. Así que, bueno, esa es como la sesión de hoy. Quería darles un panorama de lo que está pasando, de la evaluación de los múltiplos en el SP500, de si se presenta una corrección, pues aprovecharla porque no tiene pinta de que venga a ser un año negativo en lo que resta del año, pues para el SP500. Creo que una corrección pudiera aprovecharse y también dentro de las acciones, pues buscar acciones sólidas que estén dentro de su media en su valoración, que no estén caras en sus múltiplos en relación a incluso al menos a los últimos 5 años, que pudiera ser como la era moderna de múltiplos más altos que antes. Y mientras tanto, pues listo, ¿no? Para los que operan opciones, pues seguir con posiciones neutrales hasta que venga una corrección y aprovechar el apalancamiento con ETFs o con lo que manejemos, ¿no? Y para los que pues trabajamos también la parte de los FDs, que en teoría pues somos todos, pues también, ¿no? Eso, aprovecharlo, aprovechar los movimientos, seguir aprovechando los movimientos intradiarios en ese tipo de activos en los futuros del Nasdaq y del SP500. No sé si tengan alguna duda en relación a lo que platicamos. Los escucho. No sé quién está. A ver, voy a ver. Está Víctor, Paco, Nancy. ¿Qué onda, Joel? Buenas tardes. Oye, Joel. Ah, bueno, ya te pregunté, ya. Y siguió subiendo, Joel. Connie, Nelly, Javier, ¿cómo estás? Omar, Edgar, Oli, ¿cómo estás? Luis, Julio, Rubén, gustan saludarte, Rubén, qué padre que estás conectado. A ver, tengo un mensaje aquí. Sí, carambas. Bueno, no, es que no inventes. La verdad es que era lógico pensar que podía terminar hasta ahí la subida, ¿no? Bueno, fíjate que la estuve analizando y la zona de resistencia estaba un poquito arriba. De hecho, la zona de resistencia para Tesla se encuentra aquí, se encuentra aquí, exactamente aquí. Miren, voy a quitar todo esto, voy a eliminar todos estos dibujos y me voy a ir a un gráfico horario para decirles por qué pienso que está aquí la zona de resistencia. Miren esto, vean cuántas veces rechaza todo este nivel de aquí cuando está funcionando como soporte. Toca, 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 toca. Y luego rompe, testea, rechaza, 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 rechaza. Y aquí también hubo una previa, aquí. Después rompe, regresa, rechaza y actualmente está rechazando, rechazando y está exactamente aquí. Entonces, la zona de resistencia natural, pues sí era esa. Aquí hay más velocidad dentro de la acción del precio. Esto ya lo tenemos estructurado con el perfil de volumen. El perfil de volumen no es perfecto, nos ayuda mucho para ver la zona. Por ejemplo, aquí nos está diciendo el perfil de volumen que toda esta zona es la de congestión. Todo este nivel de aquí es el nivel de congestión. Ahora, nuestro trabajo es ir y ver.
¿Dónde está exactamente de manera más puntual esa zona de rechazo? Que en teoría es todo esto. Y si se fijan, coincide. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí y está aquí. Si hay un nivel previo en esta zona, mucho menos poderoso que este, es un nodo mucho más, con menos volumen de negociación, lo cual podría fracturarse más rápido, pero incluso vamos a ver si coincidió con la llegada en la primera instancia. A ver, vamos para acá. Miren, llegó hasta ahí. Después se abrió con un gap alcista. La verdad es que esto, el juntar la pura acción del precio con el perfil de volumen, ya si tienes experiencia, pues lo puedes ver, ¿no? Sin poner esto, viendo esos movimientos. El juntar esto con niveles gamma y ahora con las órdenes con el flujo de órdenes que les quiero platicar la próxima semana para tratar de implementar, porque ahorita el flujo de órdenes se utiliza muchísimo también porque no tenemos mucha historia dentro de la acción del precio del pasado. Cuando tenemos mucha historia de la acción del precio del pasado es mucho más sencillo poder ver dónde está rebotando el precio, el precio, el precio, pero cuando se va a niveles donde ya no tenemos tanta historia, el flujo de órdenes nos puede ayudar en movimientos de corto plazo para saber que ahí hay un freno dentro de la acción del precio, simplemente por los grandes participantes del mercado, ¿no? Muy bien, oigan, entonces, bueno, si no tienen ninguna duda, a ver, voy a revisar el chat. Espero que se vaya abajo en este reporte de beneficios. ¿Quieres que se vaya abajo para volver a entrar? ¿Cuándo entrega resultados? A ver, me voy a ir para diario y el miércoles 15 de octubre. Ok, todavía le cuelgo un poquito, pero puede ser. En 20 días, así es, Joel. Perfecto, hay que estar atentos también para este tipo de compañías que son de mucha especulación, pero están súper interesantes, ¿no? Acuérdense que también el TSLLSLTF, que replica por dos a Tesla, cuánto incrementó cuando despegó. Bueno, incrementó 44%. Ok, oigan, pues bueno, si no tienen ninguna duda adicional, esta es la sesión de revisión de mercado de esta semana y nos vemos el día de mañana, que es jueves, para ver la parte de los contratos por diferencia y el viernes para la de opciones financieras. ¿Sale? Cuídense mucho, me dio muchísimo gusto poder saludarlos.